Hola, muy buenas tardes, yo soy Nerea y os voy a presentar una pequeña investigación que he realizado sobre el yacimiento arqueológico de Medina Elvira. Seguidamente va a aparecer un breve vídeo en el que se explica un poco el contexto en el que se sitúa la ciudad de Medina Elvira. La ciudad de Medina Elvira se encuentra en el pie de Sierra Elvira, en la Vega de Atarfe y entre los municipios de Atarfe y Pinopuente. Es una de las ciudades más significativas ya que posee vestigios de todas las épocas históricas, desde el siglo V hasta el siglo XI, pero sobre todo posee vestigios de la época romana y de la época alto medieval. En la zona de enfrente del Coliseo se encuentran las diferentes viviendas, así como las necrópolis, y a continuación voy a mostrar algunas imágenes que he podido realizar de las tumbas. La técnica utilizada para la investigación de este proyecto son los radares de penetración en tierra, que son sistemas electromagnéticos para el estudio no destructivo del subsuelo. Se basan en la radiación mediante una antena emisora muy próxima al suelo que emite pulsos electromagnéticos de corta duración. El pulso radiado penetra en la tierra, donde parte de él se refleja hacia la superficie cada vez que éste interacciona con un objeto o una estructura que obviamente posee propiedades electromagnéticas también. Esta señal reflejada es recibida por la antena receptora para que después de un procesado obtener una especie de radiografía del subsuelo con información sobre sus características, sobre su contenido, sobre su composición. Para poder interpretar la información obtenida mediante el GPR es necesario determinar la velocidad de propagación de la onda electromagnética en el subsuelo, la cual no solo depende del tipo de terreno que caracteriza esa zona, sino también de su grado de humedad, de si existe hielo o no. La velocidad que se obtiene se utiliza para poder determinar la profundidad a la que se encuentra la anomalía detectada. La medida de la velocidad se hace siguiendo un procedimiento llamado Common Mide Point, que consiste en la realización de medidas en una línea y sobre esa línea y tomando como referencia el punto medio de las dos antenas en la posición inicial, se van moviendo las antenas en una misma distancia en direcciones opuestas y realizando medidas en cada nueva posición. En esta investigación, dado el carácter de estudio preliminar del proyecto y en aras de descubrir la mayor parte de terreno posible, se hicieron las medidas relajando las condiciones óptimas de exploración. De hecho, no se realizaron cuadrículas, sino que se tomaron medidas solo a lo largo de líneas paralelas y no se siguió de forma estricta el criterio de Nyquist. En esta misma diapositiva podemos ver una foto general de lo que podría ser la necrópolis de esta ciudad y a continuación van a aparecer imágenes de las tumbas que se han podido encontrar. Bueno, aquí podemos ver una de las tumbas que he podido encontrar y aquí está la otra que he podido encontrar. Los restos de la muralla de la Alcazaba de la época musulmana, que fue construida por Abderramán II y Muhammad I. Aquí podemos ver cómo está enterrada y allí se puede ver cómo está ligeramente descubierta. Esta muralla de la Alcazaba fue descubierta por el arqueólogo don Antonio Malpica. Las medidas se hicieron en la zona no excavada de la muralla y en la exploración de esta zona se realizaron medidas en 8 líneas, todas en dirección perpendicular a la muralla, de 9 metros cada una, lo que supuso estudiar una área de 41 metros cuadrados. Las medidas se hicieron usando las antenas para pulsos de frecuencia central. Aquí podemos encontrar una foto actual ya enterrada del yacimiento de lo que eran las viviendas y a continuación voy a mostrar una foto de cuando estaban en pleno proceso de investigación llevado a cabo por un grupo de investigadores dirigido por Antonio Malpica, que es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Granada. Esta es la imagen de la que he hablado en la diapositiva anterior. Muestra la parte final de la ciudad. Fundamentalmente se enmarca en el entorno de la Mezquita Mayor. Aquí han aparecido casas de unas considerables dimensiones, por encima de los 100 metros,
y de unos 150 metros cuadrados, que indican el nivel de vida de la época, que era bastante elevado para lo que era el barrio en sí. En el sondeo realizado, al llegar a un determinado punto aparecieron piedras de yeso que formaban un conjunto homogéneo. En una primera fase se pensó que era una estructura hidráulica, tal como un pozo, pero cuando se abrieron las piedras y bajaron, se dieron cuenta que era un enterramiento. Este enterramiento contenía a un hombre adulto y a su lado un niño. En antropología, la existencia de un niño se interpreta como la necesidad de purificar al adulto, ya que el niño posee inocencia y esa parte de inocencia se la presta al adulto. Esta parte de la ciudad nos indica que ésta siguió creciendo y se conformó como ciudad en el siglo IX, siendo el siglo X la época de mayor esplendor. En esta imagen se muestra restos de lo que pueden ser las estructuras de las viviendas de la época. Esta imagen y la siguiente muestra lo que es la estructura de las viviendas de la zona del Cortijo de las Monjas. En esta zona, los radargramas de las medidas realizadas no se observaron muestras tan claras de la existencia de restos arqueológicos como en algunos de los correspondientes a las otras zonas exploradas. La línea con mayores anomalías también se exploró mediante tomografía eléctrica. No obstante, habría que hacer medidas más extensas y detalladas para alcanzar conclusiones definitivas sobre la existencia o no de restos arqueológicos. Con respecto a la puesta en valor de este yacimiento, he de decir que es cierto que se ha llevado a cabo un importante avance en el campo de la puesta en valor en estos últimos años, pero que sin embargo se ha notado la ausencia, en primer lugar, de rutas que lleven a las diferentes áreas que componen el yacimiento y que por lo tanto permitan la comprensión de dicha unidad. En segundo lugar, deberían de diseñar un espacio desde el cual el visitante pueda disponer de mecanismos para la comprensión de dicha unidad. Y en tercer lugar, yo creo que sería más necesario centrarse en lo que es la interpretación del yacimiento. Desde mi punto de vista, también veo bastante necesario y atractivo para los visitantes la existencia de paneles direccionales que conduzcan al yacimiento en sí, ya que personalmente pues me ha sido bastante difícil localizar el yacimiento porque además el ayuntamiento de esta ciudad tampoco dispone de visitas guiadas.